El sol del amanecer se filtraba a través de las ventanas empañadas del comedor de la base naval, donde Miguel Rodríguez servía café a los oficiales que apenas lo miraban. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, sostenían la jarra de metal con la misma precisión que había aprendido en su juventud como mecánico en las calles de San Antonio. A los 35 años, llevaba ya 8 años trabajando como asistente civil en la base naval de Coronado, en California, hogar de los legendarios Navy SLS. «Oye, tú», le gritó el teniente Morrison desde su mesa, sin siquiera levantar la vista del periódico. «Este café está frío. Tráeme uno nuevo». Miguel asintió silenciosamente, como había aprendido a hacer durante todos estos años. No era la primera vez que lo trataban como si fuera invisible, como si su presencia solo tuviera valor cuando necesitaban algo. Los otros trabajadores civiles de la base habían dejado de intentar corregir a los oficiales hace mucho tiempo. Era más fácil simplemente cumplir órdenes y mantener la cabeza gacha. Mientras preparaba una nueva jarra de café, Miguel recordó los primeros días en la base. Había llegado lleno de esperanzas, impresionado por la disciplina y el honor que rodeaba a estos hombres de élite. Su padre había sido veterano de Vietnam, y siempre le había hablado del respeto mutuo que existía en las Fuerzas Armadas. Pero la realidad había sido diferente. Los SS eran máquinas de guerra perfectamente entrenadas, pero muchos de ellos veían a los trabajadores civiles como simples herramientas, no como personas con historias, sueños y dignidad propia. Durante los primeros años, Miguel había intentado demostrar su valor. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, y siempre estaba dispuesto a hacer tareas adicionales. Había aprendido los nombres de todos los oficiales, sus preferencias de comida, sus horarios. Conocía cada rincón de la base mejor que muchos de los propios SLS. Pero todo ese conocimiento y dedicación parecían pasar desapercibidos. Para ellos, él era simplemente el asistente, el del café, o peor aún, simplemente tú. La rutina diaria de Miguel era predecible y monótona. A las 5 de la mañana llegaba a la base, preparaba los desayunos para los entrenamientos matutinos, limpiaba los comedores, organizaba los suministros y atendía las constantes demandas de oficiales que rara vez decían por favor o gracias. Durante los descansos, se sentaba solo en un rincón del patio, observando a los SLS entrenar con una mezcla de admiración y melancolía. A veces, cuando los entrenamientos eran particularmente intensos, Miguel veía a algunos de los soldados más jóvenes tambalearse por el agotamiento. En esos momentos, su instinto lo llevaba a acercarse con agua fresca o una toalla limpia, pero siempre manteniendo la distancia respetuosa que había aprendido a mantener. Los SLS aceptaban su ayuda sin una palabra, como si fuera parte del equipo invisible que mantenía funcionando su mundo de élite. El trabajo no era solo físicamente demandante. El peso emocional de la invisibilidad era lo que más lo agotaba. Miguel había crecido en un hogar donde el respeto se ganaba con acciones, no con rangos. Su madre, una mujer fuerte que había criado 5 hijos sola después de que su padre muriera en servicio, le había enseñado que cada persona merecía dignidad, sin importar su posición en la vida. Esas lecciones resonaban en su mente cada vez que un oficial le hablaba sin mirarlo a los ojos. Los compañeros civiles de Miguel habían desarrollado diferentes estrategias para lidiar con el trato. Algunos se habían vuelto amargos y resentidos, cumpliendo con sus tareas de manera mecánica. Otros habían encontrado formas de volverse aún más invisibles, evitando cualquier interacción que no fuera absolutamente necesaria. Miguel había elegido un camino intermedio. Mantenía su profesionalismo y su calidad de trabajo, pero había construido muros emocionales para protegerse del constante recordatorio de su aparente insignificancia. Las noches en su pequeño apartamento fuera de la base eran su refugio. Allí, lejos de los uniformes y las órdenes, Miguel podía ser simplemente él mismo. Leía libros sobre historia militar, no por masoquismo, sino por una genuina fascinación con las historias de valor y sacrificio. Cocinaba las recetas que su abuela le había enseñado, manteniendo viva la conexión con sus raíces mexicoamericanas en un mundo que a menudo ignoraba de dónde venía. Los fines de semana, Miguel visitaba a su madre en San Antonio. Durante esos viajes en autobús, reflexionaba sobre su vida y sus decisiones. ¿Había valido la pena dejar su trabajo como mecánico para buscar algo más significativo? ¿Era este realmente un propósito más grande? ¿O simplemente había cambiado un tipo de invisibilidad por otro? Su madre, con la sabiduría que dan los años y las dificultades, siempre le recordaba que el valor de una persona no se mide por cómo otros la ven, sino por la integridad con la que vive su vida.
Durante esas conversaciones nocturnas en la cocina de su infancia, Miguel encontraba la fuerza para regresar cada lunes a la base. No por los oficiales que lo ignoraban, sino por algo más profundo, la creencia de que su trabajo, por invisible que fuera, contribuía de alguna manera al funcionamiento de algo más grande que él mismo. Los SLS dependían de personas como él para funcionar, aunque nunca lo admitieran abiertamente. Con el paso de los años, Miguel había desarrollado una perspectiva única sobre la vida en la base. Veía patrones que otros no notaban, entendía las dinámicas no habladas, y había aprendido a leer el lenguaje corporal y las expresiones de hombres entrenados para ocultar sus emociones. Esta observación silenciosa se había convertido en una habilidad involuntaria pero valiosa, aunque él aún no sabía cuán importante sería esta capacidad en el futuro. El 8º año de Miguel en la base había comenzado como cualquier otro, sin indicios de que algo estaba a punto de cambiar dramáticamente. La rutina continuaba imperturbable. Café matutino, limpieza, servicio, más limpieza y la constante sensación de ser parte del mobiliario más que del personal. Pero en las Fuerzas Armadas, como Miguel había aprendido, el cambio puede llegar tan súbitamente como una operación nocturna, transformando todo en cuestión de segundos. El martes que cambió la vida de Miguel comenzó como cualquier otro día ordinario en la base naval de Coronado. El reloj marcaba las 6:15 de la mañana cuando terminó de servir el desayuno a los primeros grupos de entrenamiento. El comedor gradualmente se vaciaba mientras los SLS se dirigían a sus sesiones matutinas, dejando tras de sí el familiar caos de platos sucios y mesas desarregladas que Miguel conocía tan bien. Mientras limpiaba las mesas con movimientos automáticos perfeccionados por años de repetición, escuchó conversaciones fragmentadas que flotaban en el aire matutino. Los oficiales discutían una misión especial que requería preparativos intensivos durante las próximas semanas. Aunque Miguel nunca había sido incluido en información clasificada, su presencia constante en los espacios comunes lo había convertido en un testigo silencioso de muchas conversaciones que otros civiles nunca escucharían. La operación requiere una precisión absoluta, escuchó decir al comandante Thompson mientras pasaba cerca de su mesa. No podemos permitirnos ningún error en la logística. Miguel continuó limpiando, aparentando no escuchar, pero sus años en la base le habían enseñado que incluso las conversaciones aparentemente casuales a menudo contenían información importante. Los SS eran maestros del control, pero a veces, en la familiaridad de su entorno, bajaban ligeramente la guardia. Durante los siguientes días, Miguel notó un cambio sutil pero palpable en el ambiente de la base. Los entrenamientos se volvieron más intensos, las reuniones más frecuentes, y había una tensión en el aire que él había aprendido a reconocer como la antesala de algo importante. Los oficiales estaban más concentrados, menos propensos a las bromas casuales que ocasionalmente iluminaban el ambiente normalmente serio de la base. Fue durante una de estas semanas de preparación intensiva cuando Miguel presenció algo que cambiaría su percepción de su lugar en ese mundo. Un grupo de SS nuevos había llegado a la base para entrenamiento avanzado, y entre ellos había un joven soldado que claramente estaba luchando con la intensidad del programa. Miguel lo había observado durante las comidas, notando como el soldado, cuyo nombre después descubriría que era Jenkins, apenas tocaba su comida y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. El viernes de esa semana, durante un entrenamiento particularmente brutal en el calor de mediodía californiano, Miguel vio a Jenkins tambalearse y caer cerca de la zona de suministros donde le estaba organizando equipo. Sin pensarlo dos veces, Miguel se acercó rápidamente, tomó una botella de agua fría y algunas toallas húmedas que siempre mantenía preparadas para emergencias, y se arrodilló junto al soldado que luchaba por recuperar el aliento. «Respira despacio», le dijo Miguel en voz baja, ofreciéndole la botella de agua. «Pequeños sorbos primero». Jenkins lo miró con una mezcla de gratitud y vergüenza, claramente avergonzado por haber mostrado debilidad frente a un civil. Pero Miguel había visto esta mirada antes, en los ojos de otros soldados que habían llegado a la base llenos de determinación solo para encontrarse con límites físicos y mentales que no sabían que tenían. «Esto queda entre nosotros», le murmuró Miguel mientras le ayudaba a ponerse en pie. «Todos tienen días difíciles. Lo importante es levantarse». Jenkins asintió, y Miguel pudo ver en sus ojos que esas palabras simples habían tocado algo profundo. No era solo el agua o las toallas. Era el hecho de que alguien lo había visto como una persona en un momento de vulnerabilidad, no solo como un soldado en entrenamiento. Ese pequeño incidente podría haber pasado desapercibido completamente, perdido entre las miles de interacciones diarias en una base militar ocupada.
Miguel ciertamente no esperaba ningún reconocimiento ni consecuencias de su acción instintiva. Para él, simplemente había hecho lo que su corazón le decía que era correcto: ayudar a otro ser humano en un momento de necesidad. Durante las semanas siguientes, Miguel continuó con su rutina habitual, pero comenzó a notar pequeños cambios en cómo algunos de los soldados más jóvenes interactuaban con él. Jenkins, en particular, había empezado a saludarlo con un ligero asentimiento cuando sus caminos se cruzaban. Otros soldados que habían presenciado el incidente o habían escuchado sobre el de segunda mano también comenzaron a mostrar pequeñas señales de reconocimiento. Una sonrisa apenas perceptible, un gracias murmurado cuando le servía comida, o gestos sutiles que indicaban que había comenzado a emerger de la invisibilidad que había sido su realidad durante tanto tiempo. Sin embargo, la mayoría de los oficiales de mayor rango continuaron tratándolo de la misma manera de siempre. Miguel no tenía ilusiones de que un acto de bondad fuera a revolucionar todo el sistema jerárquico de la base, pero había algo diferente en cómo se sentía consigo mismo. Por primera vez en años, había actuado según sus instintos naturales de compasión sin preocuparse por las consecuencias o las percepciones. La preparación para la misión especial continuó intensificándose durante las siguientes semanas. Miguel observaba desde su posición única como el hombre invisible que mantenía funcionando la infraestructura diaria. Veía a oficiales llegando a reuniones con expresiones tensas, notaba el aumento en las entregas de equipos especializados, y sentía la electricidad en el aire que siempre precedía a las operaciones importantes. Durante este periodo de preparación intensiva, Miguel también comenzó a notar algo más: su propio cambio interno. Los años de invisibilidad habían construido una coraza emocional que lo protegía del desprecio, pero también lo había separado de su propia humanidad. El simple acto de ayudar a Jenkins había recordado algo fundamental sobre quién era realmente, más allá de su papel como asistente. Una noche, mientras limpiaba el comedor después de una reunión particularmente larga entre oficiales, Miguel encontró un documento que se había caído debajo de una mesa. Era un memorando interno sobre la importancia del apoyo logístico en operaciones complejas. Mientras lo colocaba cuidadosamente en el escritorio del oficial correspondiente, sus ojos capturaron algunas líneas que hablaban sobre cómo el éxito de las misiones dependía tanto del personal de apoyo invisible como de los operadores en primera línea. Esas palabras resonaron profundamente en Miguel. Quizás su trabajo tenía más significado del que había permitido que él mismo reconociera. Tal vez la invisibilidad no era necesariamente insignificancia. Quizás había estado contribuyendo a algo importante todo este tiempo, solo que de maneras que rara vez recibían reconocimiento público. Con esta nueva perspectiva, Miguel comenzó a abordar su trabajo con una energía renovada. No porque esperara reconocimiento, sino porque había redescubierto el propósito en lo que hacía. Cada taza de café que servía, cada comedor que limpiaba, cada suministro que organizaba, era parte de un mecanismo más grande que permitía que estos hombres de élite cumplieran con misiones que podrían salvar vidas en lugares remotos del mundo. Sin embargo, Miguel no tenía idea de que su pequeño acto de bondad con Jenkins había iniciado una cadena de eventos que pronto lo colocarían en el centro de atención de una manera que nunca podría haber imaginado. Los SLS, a pesar de su reputación de dureza inquebrantable, eran también hombres que valoraban la lealtad, el honor y el reconocimiento del valor donde quiera que lo encontraran. El momento que cambiaría para siempre la vida de Miguel llegó una mañana de lunes, 3 semanas después del incidente con Jenkins. El aire matutino de Coronado llevaba esa brisa salada del Pacífico que había llegado a amar durante sus años en la base. Como siempre, llegó antes del amanecer para preparar el desayuno para los primeros turnos de entrenamiento, sin sospechar que este día sería diferente a todos los anteriores. Mientras organizaba las bandejas de comida en el comedor principal, Miguel notó un nivel inusual de actividad para una mañana de lunes. Oficiales de alto rango que normalmente no aparecían hasta más tarde estaban ya presentes, y había una energía en el ambiente que sugería que algo importante estaba por suceder. Los SLS se movían con esa eficiencia característica que había aprendido a asociar con momentos significativos. A las 7 en punto, el comedor se llenó más de lo habitual. Miguel sirvió café y desayuno con su eficiencia acostumbrada, manteniéndose en segundo plano mientras los oficiales discutían en tonos bajos. Fue entonces cuando notó que el comandante Peterson, el oficial de más alto rango en la base, había llegado acompañado de varios oficiales que Miguel no reconocía, probablemente visitantes de otras instalaciones. Lo que sucedió después tomó a Miguel completamente desprevenido. Mientras servía café en una mesa cercana,
escuchó su nombre mencionado en la conversación entre el comandante Peterson y uno de los oficiales visitantes. Su primera reacción fue de pánico, pensando que tal vez había cometido algún error o que su ayuda a Jenkins había sido mal interpretada como una violación del protocolo. El soldado Jenkins nos habló sobre un incidente hace unas semanas, estaba diciendo el comandante Peterson. Aparentemente, uno de nuestros empleados civiles mostró una presencia de ánimo excepcional y conocimiento de primeros auxilios básicos que podría haber evitado una situación más seria. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. No había considerado su acción como algo excepcional. Simplemente había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Jenkins también mencionó que este empleado, Miguel Rodríguez, ha sido una presencia constante y confiable en la base durante años, continuó el comandante. Dice que siempre ha estado disponible para ayudar sin buscar reconocimiento, y que su conocimiento de las operaciones diarias de la base es impresionante. Miguel continuó sirviendo café, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Jenkins realmente había hablado sobre él a los oficiales superiores? Después del desayuno, mientras Miguel limpiaba las mesas como siempre, el sargento mayor Williams se acercó a él. Williams era conocido por su seriedad y por ser parco en palabras, así que Miguel se preparó para lo peor. Rodríguez, dijo Williams con su voz característica de comando. El comandante Peterson quiere verte en su oficina a las 10 en punto. Preséntate con uniforme limpio. Las 2 horas siguientes fueron las más largas en la memoria reciente de Miguel. ¿Qué podría querer el comandante Peterson con él? En 8 años en la base, nunca había sido llamado a la oficina del comandante. Se cambió a su uniforme más limpio, se aseguró de que sus zapatos estuvieran perfectamente lustrados, y trató de calmar los nervios que amenazaban con traicionarlo. A las 10 en punto exactas, Miguel se presentó en la oficina del comandante Peterson. La secretaria, una mujer mayor que siempre había sido cordial con él, le sonrió de manera cálida y le dijo que entrara. Al abrir la puerta, Miguel encontró no solo al comandante Peterson, sino también a varios otros oficiales de alto rango, incluyendo al capitán Morrison, que había sido promovido recientemente y que Miguel recordaba de sus primeros días en la base. Rodríguez, dijo el comandante Peterson, levantándose de su escritorio. Toma asiento, por favor. Miguel se sentó en la silla que le indicaron, manteniendo la postura erguida que había observado en los soldados durante años. El comandante era un hombre imponente, con cicatrices que contaban historias de múltiples despliegues y ojos, que habían visto tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. Hemos estado discutiendo tu contribución a esta base, comenzó el comandante Peterson. Y francamente, nos hemos dado cuenta de que hemos sido negligentes en reconocer el valor de tu trabajo y tu carácter. Miguel parpadeó, seguro de que había escuchado mal. ¿Valor? ¿Carácter? Estas no eran palabras que esperaba escuchar en referencia a su trabajo como asistente civil. El soldado Jenkins nos contó sobre cómo lo ayudaste hace unas semanas, continuó el comandante. Pero más importante aún, nos habló sobre cómo siempre has estado ahí, día tras día, año tras año, manteniendo esta base funcionando sin una sola queja. Eso habla de un tipo de carácter que valoramos profundamente en las Fuerzas Armadas. El capitán Morrison se inclinó hacia adelante. Miguel, hemos hecho algunas investigaciones sobre tu historial. Tu padre sirvió con honor en Vietnam. Tu hermano menor está actualmente desplegado en el Medio Oriente con los marines. El servicio corre por tus venas, aunque nunca hayas portado el uniforme oficialmente. Miguel sintió una emoción que no podía identificar completamente. Era una mezcla de orgullo, sorpresa y algo que no había sentido en años. El sentimiento de ser verdaderamente visto y valorado por quien era realmente. No sé qué decir, señores, logró articular. Solo he hecho mi trabajo. Y ahí está exactamente el punto, dijo el comandante Peterson. Has hecho tu trabajo, y mucho más, sin buscar reconocimiento ni gloria. Eso es exactamente el tipo de dedicación silenciosa que mantiene unidas a las mejores unidades militares. El comandante hizo una pausa, mirando directamente a Miguel. Tenemos una propuesta para ti. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba. Durante años había existido en los márgenes de este mundo de élite, observando desde afuera, sintiéndose invisible e insignificante. Ahora, por primera vez, estaba siendo visto no solo como un empleado, sino como una persona cuya contribución tenía valor real. Estamos estableciendo un nuevo programa de reconocimiento para el personal civil que va más allá del cumplimiento del deber, explicó el comandante Peterson. Queremos que seas el primero en recibir este reconocimiento. Pero más importante aún,
Queremos ofrecerte una posición con más responsabilidades. Una posición que ponga a buen uso tu conocimiento de esta base y tu capacidad demostrada para estar ahí cuando se te necesita. Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Estos hombres le estaban ofreciendo algo que había dejado de soñar años atrás. La oportunidad de ser parte verdadera de algo más grande que él mismo, de contribuir de maneras que fueran reconocidas y valoradas. Era un reconocimiento no solo de su trabajo, sino de su humanidad. Necesito tiempo para procesar esto, dijo Miguel honestamente. Es más de lo que esperaba. Es más de lo que creía posible. El comandante Peterson asintió con comprensión. Tómate el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que esta oferta viene de un reconocimiento genuino de tu valor, no de lástima o política. Has ganado esto con años de servicio silencioso y carácter consistente. Cuando Miguel salió de la oficina, 20 minutos después, sintió como si estuviera caminando en un sueño. El mundo a su alrededor se veía igual, pero todo había cambiado fundamentalmente. Ya no era invisible. Ya no era insignificante. Era Miguel Rodríguez, un hombre cuya contribución había sido vista, valorada y reconocida por algunos de los guerreros más respetados del mundo. El día de la ceremonia llegó 3 semanas después de esa conversación que había cambiado la vida de Miguel para siempre. El sol matutino de Coronado brillaba con una intensidad especial, como si la naturaleza misma estuviera celebrando este momento extraordinario. Miguel se despertó en su pequeño apartamento con una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado desde sus primeros días en la base, pero esta vez la sensación era completamente diferente. Durante las semanas previas a la ceremonia, la noticia del reconocimiento de Miguel había circulado discretamente por la base. Los efectos habían sido inmediatos y profundos. Oficiales que nunca le habían dirigido la palabra comenzaron a saludarlo por su nombre. Los soldados más jóvenes lo buscaban para pedirle consejos sobre la vida en la base. Incluso algunos de los SLS más veteranos, hombres cuyo respeto se ganaba solo a través de acciones extraordinarias, habían comenzado a tratarlo como a un igual. La transformación más notable había ocurrido con Jenkins, quien había pasado de ser un soldado en apuros a convertirse en uno de los más prometedores de su clase. Había buscado a Miguel varias veces para agradecerle, no solo por la ayuda física de aquel día, sino por recordarle que la fortaleza verdadera a veces viene de la gentileza y la humanidad, no solo de la dureza militar. Nunca pensé que hablar con los oficiales sobre lo que hiciste tendría estas consecuencias, le había dicho Jenkins una tarde. Solo sentía que tenían que saber que había alguien aquí que verdaderamente se preocupaba por nosotros como personas, no solo como soldados. Miguel había sonreído, comprendiendo que a veces los actos más pequeños pueden crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. La mañana de la ceremonia, Miguel se vistió con cuidado especial. Había comprado un traje nuevo para la ocasión, el primero en años, y mientras se anudaba la corbata, pensó en su padre. El veterano de Vietnam habría estado profundamente orgulloso de ver a su hijo recibir reconocimiento de los mismos tipos de hombres junto a quienes había servido décadas atrás. Su madre había hecho el viaje desde San Antonio para estar presente, y su hermano había enviado un video mensaje desde su base en el extranjero. La ceremonia estaba programada para las 10 de la mañana en el patio principal de la base, el mismo lugar donde Miguel había observado tantos entrenamientos durante los últimos 8 años. Pero ahora, en lugar de ser un observador invisible, sería el centro de atención. La ironía no se le escapaba. El hombre que había sido invisible durante tanto tiempo ahora sería visto por todos. Cuando Miguel llegó al patio, quedó asombrado por lo que vio. No solo estaban presentes todos los oficiales de alto rango de la base, sino que también habían llegado oficiales de otras instalaciones, incluyendo algunos almirantes de San Diego. Más sorprendente aún era ver a muchos de los soldados enlistados que habían encontrado maneras de asistir, a pesar de que no era obligatorio para ellos estar ahí. El comandante Peterson tomó el micrófono a las 10 en punto exactas. Estamos aquí hoy para algo extraordinario, comenzó su discurso. No estamos aquí para reconocer una acción heroica en combate o una hazaña extraordinaria de valor físico. Estamos aquí para reconocer algo igualmente importante, pero que rara vez recibe la atención que merece. El heroísmo de la dedicación diaria, la nobleza del servicio silencioso y el poder transformador de la humanidad genuina. Miguel sintió que las emociones amenazaban con abrumarlo mientras el comandante continuaba. Miguel Rodríguez ha servido en esta base durante 8 años. En ese tiempo, nunca ha faltado un solo día sin una excusa médica válida.
Ha manejado cada tarea, desde la más mundana hasta la más urgente, con la misma dedicación profesional. Pero más importante aún, ha tratado a cada persona en esta base, sin importar su rango, con respeto y dignidad. La multitud escuchaba en silencio absoluto mientras el comandante Peterson relataba la historia de cómo Miguel había ayudado a Jenkins. Pero también cómo, durante una investigación más profunda, habían descubierto docenas de pequeños actos de bondad y profesionalismo que habían pasado desapercibidos durante años. Historias de Miguel quedándose después de horas para ayudar con preparativos de emergencia, de su conocimiento enciclopédico de la base que había sido invaluable en múltiples ocasiones, y de su capacidad para mantener la moral alta durante los periodos más estresantes. Pero lo que más me impresiona de Miguel Rodríguez, continuó el comandante, es que durante todos estos años, nunca buscó reconocimiento. Nunca se quejó cuando fue tratado como invisible. Nunca permitió que la falta de agradecimiento afectara la calidad de su trabajo o su trato hacia otros. Ese tipo de carácter es exactamente lo que respetamos y valoramos en las Fuerzas Armadas. Cuando finalmente llamaron a Miguel al frente, sus piernas se sintieron como gelatina. Caminó hacia el pódium con la dignidad que había mantenido durante años de invisibilidad, pero ahora con la cabeza en alto y los hombros rectos. El aplauso que comenzó fue diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado en la base. No era el aplauso cortés de una ceremonia formal, sino algo más genuino y cálido. El comandante Peterson le entregó una placa de reconocimiento especialmente diseñada para él. No era solo un certificado genérico, sino una pieza personalizada que reconocía específicamente sus años de servicio excepcional y humanidad ejemplar en apoyo a los Navy SLS de Estados Unidos. Pero más significativo aún era el saludo militar completo que recibió del comandante, un gesto de respeto de soldado a soldado que Miguel nunca había esperado recibir. Cuando le pidieron que dijera algunas palabras, Miguel se acercó al micrófono con humildad genuina. Durante 8 años, comenzó, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. He tenido el honor de ser parte de algo más grande que yo mismo. He observado a hombres extraordinarios hacer cosas extraordinarias, y me he sentido privilegiado de contribuir de cualquier manera que pudiera a esa misión. Pero hoy he aprendido algo importante, continuó, mirando a los rostros en la multitud que ahora lo miraban con respeto y atención. He aprendido que no hay actos pequeños cuando se hacen con amor y dedicación. He aprendido que la visibilidad no es lo mismo que el valor. Y he aprendido que a veces, las personas que más necesitan reconocimiento son las que nunca lo buscan. Miguel hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. Quiero agradecer especialmente al soldado Jenkins por recordarme que nuestras acciones importan, incluso cuando pensamos que nadie está mirando. Y quiero agradecer a todos ustedes por enseñarme que el honor y el respeto no están limitados por el uniforme que uno porta, sino por la forma en que uno vive su vida. El aplauso final fue ensordecedor. Pero lo que más impactó a Miguel fue ver lágrimas en los ojos de algunos de los SLS más duros. Hombres que habían enfrentado situaciones de vida o muerte pero que se habían conmovido por esta historia de humanidad simple y genuina. Después de la ceremonia, mientras Miguel recibía felicitaciones y apretones de manos de oficiales y soldados por igual, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. Había comenzado como un mecánico invisible de San Antonio y se había convertido en un hombre cuya historia de dignidad silenciosa inspiraba a algunos de los guerreros más élites del mundo. Pero tal vez la transformación más importante no había sido en cómo otros lo veían, sino en cómo había redescubierto su propio valor. Durante años había permitido que la invisibilidad definiera su autoestima. Ahora entendía que su valor nunca había dependido del reconocimiento externo. Su valor había estado ahí todo el tiempo, en cada taza de café servida con profesionalismo, en cada momento de ayuda ofrecida sin expectativas, en cada día que había elegido mantener su dignidad a pesar de ser ignorado. Esa noche, mientras Miguel hablaba por teléfono con su madre, escuchó el orgullo en su voz que había estado esperando toda su vida. Siempre supe que eras especial, mijo, le dijo. No porque fueras invisible, sino porque nunca perdiste tu corazón en un mundo que a veces olvida la importancia de la bondad. Al día siguiente, Miguel regresó a su trabajo con sus nuevas responsabilidades, pero también con una perspectiva completamente transformada. Ya no era solo el asistente civil que servía café y limpiaba mesas. Era Miguel Rodríguez, un hombre cuya historia había demostrado que los verdaderos héroes a menudo son las personas que sirven silenciosamente, día tras día, sin buscar gloria pero manteniendo siempre su humanidad intacta. Y por primera vez en 8 años,
Cuando los oficiales lo saludaban cada mañana, no solo veía respeto en sus ojos, sino algo más profundo, reconocimiento de un alma noble que había encontrado honor en los lugares más inesperados.